Bueno, un tema tan actual en este momento cuando la violencia se ha instalado también en las aulas, caja de resonancia de la sociedad, de lo que nos está ocurriendo en este tiempo tan convulsionado que estamos viviendo. En primer lugar, es importante distinguir conflicto de violencia. Generalmente se los utiliza como sinónimo, pero es importante observar cuál es la connotación de cada una de estas palabras. El conflicto básicamente podemos decir que es una diferencia, discrepancia en cuanto a situaciones en que dos personas no pueden acordar algo por creer que sus intereses son contrapuestos o por percibirlos contrapuestos. De modo tal que se genera ahí un espacio para el no consenso, por así decirlo. En el caso de la violencia, como para empezar a diferenciar desde el inicio, la violencia es un modo no adecuado de dar tratamiento al conflicto. Volvamos al conflicto, porque es muy interesante ver cuáles son las connotaciones que le damos al conflicto socialmente. Siempre que hablamos de conflicto, hablamos de algo que hay que evitar, de un problema, de agresividad, de algo que tememos, de algo de lo que hay que huir. Y por supuesto, el tratamiento que le damos es justamente eso. Se huye del conflicto, se lo ignora, se lo minimiza, con lo cual el conflicto cada vez va creciendo, se va haciendo mayor, justamente porque no existe el espacio para darle un tratamiento adecuado. Y en este tratamiento inadecuado del conflicto es donde empieza a tomar cuerpo la semilla de la violencia, de la agresividad, de los comportamientos violentos, ya sea personales o grupales. Entonces, es muy importante empezar a darle un poco de consistencia al conflicto para ver que también el conflicto tiene otro aspecto que es muy positivo, pues el conflicto nos sirve para poder avanzar, nos sirve para crecer, nos sirve para desarrollar recursos creativos, nos sirve para encontrar nuevas respuestas a algo a lo que no le encontramos respuesta y donde debemos acordar porque vivimos en sociedad y nuestra vida transcurre en la interrelación con otras personas. Entonces, si podemos ver el conflicto desde este otro aspecto positivo, desde el lugar de la posibilidad de encontrarnos con el otro, desde el lugar de la posibilidad de manifestar lo que sentimos frente al conflicto o a esa situación problemática que nos aqueja y también tomar contacto con lo que le pasa al otro, con lo que el otro siente o los otros sienten, bueno, seguramente podemos empezar a avanzar en un modo más saludable de resolver conflictos. En el ámbito escolar, los conflictos son diversos y se generan, en la mayoría de los casos, entre los estudiantes, entre pares, digamos, hay conflictos entre pares de modo cotidiano, pero también hay conflictos entre pares y el profesorado, también hay conflictos entre el profesorado y el sistema, también hay conflictos entre el profesorado y la comunidad educativa, por ejemplo, los padres u otros elementos de la comunidad educativa como los padres. Hay conflictos del área de la docencia con el sistema. Actualmente tenemos muchas situaciones conflictivas que hacen no a las personas, ni a su tarea específica, ni al lugar donde desarrollan sus tareas, sino hacen al sistema impuesto dentro del cual las personas se deben desenvolver, desarrollar y deben dirimir sus diferencias y desarrollar sus tareas. O sea que son conflictos en algún punto exógeno
exógenos, digamos, externos a las personas y a la misma institución, impuestas por el sistema. Bueno, en este orden de cosas hay elementos que podemos usar para ir dándole tratamiento adecuado, como, por ejemplo, un espacio para las conversaciones no violentas, conversaciones donde haya la posibilidad del reconocimiento y la revalorización de las otras personas, donde haya un espacio de escucha de las problemáticas que suceden desde los mismos actores, sin prejuzgar o juzgar, sino simplemente desde el lugar de la escucha. Además de eso, se podrían generar espacios como un espacio de mediación, un servicio de mediación dentro de la escuela donde se puede previamente formar a profesores y alumnos, también pueden ser formados padres como mediadores para que se puedan dirimir los conflictos en el aula. También se pueden hacer asambleas en el aula de manera tal de empezar a hacer el ejercicio del logro de consenso en el aula entre pares al frente, mejor dicho, con la colaboración de un profesor que esté preparado para ello, para conducir este proceso. Y ese sería el lugar adecuado, la asamblea del aula, que es conveniente hacerla una vez cada 20 días o una vez por mes, de manera tal de ahí empezar a coordinar y a darle forma a las normas de convivencia dentro del aula, justamente para prevenir los conflictos, como un modo de gestionar aquellas conductas que acordamos todos los pertenecientes a ese lugar, a ese ámbito educativo, para manejarnos de manera tal de que todos estamos comprometidos e implicados tanto en llevar adelante estas normas como en cumplir las sanciones que se disponen en cada caso. Bueno, esto es muy importante que usted tenga en cuenta, sobre todo si es docente, para poder de modo proactivo instalar una metodología más saludable de resolver conflictos en el ámbito educativo.